¿Alguna vez has sentido una energía oscura en algunos familiares que no viven contigo? Algo denso, extraño, como si estuvieras frente a alguien que no reconoces, aunque lleve tu mismo apellido. ¿Te ha pasado que te invade una incomodidad inexplicable cuando estás cerca de un tío, una prima, una abuela, un hermano lejano? ¿Has notado cómo ciertas personas, aun siendo de tu sangre, cargan algo que oprime el ambiente, que nubla el espíritu y rompe la paz? ¿Y si te dijera que no todo vínculo familiar es bendecido y que a veces, detrás de un apellido, se esconden demonios asignados para destruir tu propósito espiritual? Amado hermano, este no es un video común. Este es un mensaje del cielo, un llamado urgente a abrir los ojos espirituales, porque no todo el que comparte tu sangre comparte tu propósito, y no todo el que te llama familia fue enviado por Dios. Algunos fueron enviados con cadenas, y no cadenas visibles, sino cadenas de juicio, de manipulación, de ruina emocional, de estancamiento espiritual. Hoy vamos a hablar de esos vínculos que no solo duelen, sino que drenan, contaminan y atan. Y lo haremos con Biblia en mano, discerniendo cada caso, cada rostro, cada patrón. Este no será un mensaje para dormirte, será para despertarte, porque muchos están pidiendo liberación sin darse cuenta de que el enemigo no siempre viene disfrazado de enemigo. A veces llega con cara conocida. No te estoy hablando de los que viven bajo tu techo. Te hablo de aquellos que aparecen en reuniones, que cruzan llamadas, que a veces llevan años sin verte, pero su sola presencia te descoloca. De aquellos que cuando oran, el ambiente no cambia, pero cuando hablan, el alma se turba. De aquellos que no se alegran con tus victorias, que te tiran indirectas disfrazadas de consejo, que quieren acercarse a ti solo cuando huelen que algo bueno está por llegar a tu vida. ¿Te has preguntado por qué ciertas personas de tu propia sangre se resisten tanto al Evangelio? ¿Por qué cada vez que buscas avanzar, son ellos los que te jalan con sus críticas, sus bromas, su negatividad? Hay algo espiritual ahí. No es casualidad. Es diseño del infierno. Y hoy vas a aprender a verlo. Porque si el enemigo no pudo detenerte en la infancia, ni en tu juventud, buscará infiltrarse en tu linaje. Y no lo hará siempre con violencia, sino con familiaridad. Por eso este video será una llave. Vamos a desenmascarar lo oculto. Vamos a exponer lo que se esconde detrás de frases como «así somos todos en esta familia» o «aquí nadie ha llegado a nada». Vamos a descubrir cómo algunos pactos, maldiciones, resentimientos y rebeldías han encontrado hospedaje en parientes que aman con palabras, pero hieren con actitudes. Vamos a ir con la Biblia como espada, con el discernimiento como escudo y con el Espíritu Santo como lámpara. Hoy no se trata de dividir, sino de discernir, porque no se puede echar fuera lo que no se identifica, y no se puede cortar lo que no se reconoce como raíz. Quiero que entiendas algo, y lo entiendas bien. Dios te está llamando a despertar, no para que rechaces, sino para que veas, no para que maldigas, sino para que ates, no para que vivas con miedo, sino para que camines con autoridad. Porque hay cosas que siguen operando en tu vida no porque tú las alimentes, sino porque sigues abriendo la puerta al mantener relaciones que el cielo ya cerró. Hoy vas a entender cómo se manifiestan los espíritus familiares, cómo operan desde tiempos antiguos y cómo camuflan su destrucción a través de actitudes normales en personas que conoces desde siempre. Este no es un estudio ligero. Es una guerra espiritual con nombre y apellido. Es una revelación que muchos no se atreven a predicar porque rompe estructuras, hiere sentimentalismos y desmantela vínculos contaminados. Pero si llegaste a este video, no fue casualidad.
Estás a punto de ver con claridad lo que te estaba robando sin que lo supieras. Estás a punto de comprender por qué algunas cosas en tu vida no avanzan, por qué hay círculos que se repiten, por qué sientes opresión después de ciertas visitas, por qué no puedes orar con libertad luego de ciertas conversaciones. Hay una verdad profunda que muchos no quieren aceptar. No todo espíritu se manifiesta con gritos ni temblores. Algunos lo hacen con silencio, con envidia contenida, con palabras dulces pero intenciones torcidas. Y si no sabes discernirlo, puedes caer en la trampa de cuidar al enemigo mientras descuidas tu propósito. Por eso este mensaje es urgente. Y si permaneces hasta el final, vas a recibir una clave poderosa que puede desbloquear una bendición específica sobre tu vida. Pero no solo eso. Vas a recibir herramientas bíblicas para identificar, confrontar y atar toda obra del enemigo disfrazada de afecto. Vamos a estudiar historias bíblicas donde las alianzas familiares fueron puertas al mal y cómo Dios intervino. Veremos señales claras que te ayudarán a ver más allá de lo visible y te daré ejemplos espirituales que podrás aplicar desde hoy mismo. Antes de comenzar, necesito que participes. Este canal es un lugar de encuentro para muchos creyentes que no tienen una iglesia cerca, que están solos espiritualmente y que aquí encuentran un espacio para ser guiados y fortalecidos. Así que quiero que escribas en los comentarios la frase: hoy decido ver con los ojos del Espíritu, aunque me duela. Esa frase no es un simple comentario, es una declaración de guerra contra todo velo que te ha tenido ciego espiritualmente. Coméntala ahora mismo y dale me gusta a este video. No es por vanidad, es porque al hacerlo, estarás empujando este mensaje a más personas que lo necesitan. Estarás haciendo que YouTube lo muestre a quien hoy está orando por claridad, por confirmación, por discernimiento. Y eso, amado hermano, es una forma poderosa de difundir la luz de Cristo. Hoy te conviertes en un canal de liberación para otros. Hazlo ahora y siéntete orgulloso, porque tu acción es parte de este mover espiritual. Es parte de la limpieza que Dios está trayendo a muchas casas a través de personas como tú. Personas que se atreven a mirar de frente lo que otros callan. Prepárate. Lo que vas a descubrir hoy no solo cambiará tu mirada sobre algunos familiares, cambiará el rumbo espiritual de tu generación. Vamos a comenzar con el estudio. 1. Espíritus ocultos en la sangre de Caín. Caín no era un extraño para Dios. Era hijo de Adán y Eva, el primer fruto humano de la creación. Criado en el mismo hogar donde se hablaba directamente con el Creador, no era un pagano ni un incrédulo. Era alguien que conocía la presencia de Dios. Sin embargo, algo oscuro crecía dentro de él. Una semilla que no vino del cielo, sino que fue cultivada por la envidia, el resentimiento, el egoísmo. Y esa semilla, tarde o temprano, dio fruto. El primer asesinato de la historia no ocurrió entre enemigos, ni entre pueblos distintos. Fue entre hermanos. La Biblia no esconde esto. Lo grita para que despertemos. El enemigo puede operar dentro del núcleo más íntimo de tu vida, incluso dentro de tu propia familia. Hay una dimensión espiritual que no se detecta con abrazos ni palabras suaves. Hay espíritus antiguos que buscan cuerpos conocidos, que se alojan en aquellos que nos resultan familiares para que bajemos la guardia. Caín no parecía un enemigo. Parecía un hermano que ofrecía sacrificios, pero su corazón ya había sido seducido por otra voz. No es casualidad que el Señor le diga antes del crimen: el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Era una advertencia espiritual, una alerta celestial. Pero Caín eligió callar su conciencia y obedecer al deseo de su carne. ¿Y cuántas veces nosotros
hemos ignorado esas señales? ¿Cuántas veces hemos sentido que algo no está bien en ciertas personas de nuestra familia, pero lo hemos justificado diciendo, es que es así, siempre ha sido así, hay que amarlo igual? Sí, debemos amar, pero también debemos discernir. Jesús no vino a traer una paz superficial, vino a traer espada donde hay mezcla, donde hay confusión. Y Caín representa esa figura familiar que se presenta como justo, pero en el fondo lleva una carga espiritual que rechaza lo divino y se resiste al mover de Dios. Hay familias donde el espíritu de Caín sigue operando, donde cada avance espiritual tuyo provoca silencios incómodos, donde tu gozo es respondido con críticas, donde tus testimonios son minimizados, donde tu fe es ridiculizada con palabras inocentes que en realidad llevan veneno. Caín no mató a Abel con odio desbordado. Lo hizo con frialdad. Lo invitó al campo. Lo llevó lejos de los ojos de sus padres. Allí, en lo oculto, el Espíritu actuó. Así también, muchos familiares se acercan con afecto, pero su verdadera intención es desactivarte, silenciar tu fuego, neutralizar tu fe. Y si no tienes discernimiento, puedes terminar debilitado, confundido, sin entender por qué te sientes drenado después de estar con ellos. Lo más peligroso del espíritu de Caín es que conoce el lenguaje de la adoración, pero no tiene comunión con Dios. Se presenta con ofrenda, pero su altar no tiene obediencia. Así son muchos en nuestras familias. Hablan de Dios, mencionan a Cristo, incluso citan la Biblia, pero sus actos están lejos del corazón del Padre. Y tú lo percibes, no con juicio, sino con discernimiento. Porque cuando alguien realmente está lleno del Espíritu, su presencia edifica. Pero cuando alguien está cargado de influencias demoníacas, aunque lo disimule con sonrisas, su cercanía perturba. Es momento de identificar a los Caínes en nuestras relaciones, no para rechazarlos humanamente, sino para entender espiritualmente cómo operar con ellos. No puedes confiar tus planes espirituales a alguien que está contaminado por celos, envidias o falta de revelación. No puedes abrir tu alma a quien constantemente menosprecia lo que Dios hace contigo. No puedes mantenerte conectado emocionalmente a personas que se ofenden cada vez que Dios te bendice, porque si sigues ciego ante eso, puedes terminar sangrando como Abel, derramando tu fuerza, tu fe y tu energía en un terreno que solo quiere verte caer. Dios te llama hoy a discernir, a reconocer con valentía quiénes son los que realmente caminan con luz y quiénes son los que operan en la sombra. Porque una cosa es tener compasión y otra es ignorar lo espiritual. Hay familiares que no necesitan tu cercanía física, necesitan tu intercesión a distancia. Hay parientes que no puedes cambiar con consejos, sino que solo serán tocados cuando tú cierres la puerta espiritual que los tiene como instrumento de ataque. Mientras tú los veas solo como los de siempre, seguirán afectando tu vida como siempre. Pero cuando los mires con los ojos del Espíritu, todo cambiará. No es casualidad que Dios mismo maldijo la tierra para Caín. Le cerró el ciclo. Le marcó con una señal, y aunque no lo destruyó, sí lo apartó. A veces Dios no corta personas de nuestra vida porque quiera castigarlas, sino porque necesita protegernos. Y si tú te empeñas en mantener vínculos que Dios ya marcó como tóxicos, estás contradiciendo su protección. Este es el momento de romper con esa confusión emocional, de dejar de justificar lo injustificable, de aceptar que hay familiares que necesitan ser enfrentados espiritualmente, aunque nos duela. Porque su cercanía no es un consuelo, es una trampa. Caín representa a ese familiar que te ve crecer y no lo soporta, que no puede con tu brillo, que siente que tu llamado lo desnuda.
Y por eso, en lugar de inspirarse, se endurece. Se convierte en un canal del enemigo, porque no todos los ataques vienen de lejos. Algunos vienen desde adentro, desde donde menos lo esperas. Pero hoy, el Espíritu te está mostrando, te está revelando y te está preparando para cortar lo que contamina. Porque tu llamado es mayor que cualquier lazo de sangre. Abel fue víctima, pero no fue ingenuo. Su corazón estaba alineado con Dios. Su sacrificio era puro. Su intención, limpia. Por eso fue aceptado. Lo que lo hizo blanco del ataque no fue su debilidad, sino su rectitud. Y eso es algo que tenemos que grabar en el corazón. No todo rechazo familiar se debe a nuestros errores. A veces es el eco de nuestra obediencia lo que incomoda. Hay espíritus familiares que se activan cuando tú decides caminar en santidad, cuando tú decides cambiar patrones, romper ciclos, avanzar espiritualmente. A veces sentimos que los conflictos dentro de la familia surgen de la nada, que ciertas personas empiezan a tratarnos con frialdad o con sarcasmo sin razón aparente. Pero si miramos bien, ese cambio coincide con el momento en que empezamos a orar más, a consagrarnos más, a hablar con más claridad del propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y es entonces cuando el espíritu de Caín despierta, no porque les estemos haciendo daño, sino porque sin decir una palabra, nuestra obediencia denuncia su tibieza. Ese patrón sigue vivo hoy. Está presente en muchas familias donde uno se convierte al Señor y es perseguido no por blasfemar, sino por callar. No por criticar, sino por obedecer. Porque el espíritu de Caín odia el favor. Le molesta la aceptación divina. Y eso no ha cambiado. No importa si quien lo carga tiene la misma sangre que tú. Si no ha sido redimido, si su corazón no ha sido transformado por el Espíritu Santo, se convierte en un canal potencial de oposición espiritual. Y aquí no estamos hablando de rechazo humano, estamos hablando de guerra espiritual. De tensiones invisibles que se manifiestan en roces, en chismes, en desprecios sutiles, en miradas, en frases como «ya te crees más santo», «tanto orar y sigues igual», «con tanta Biblia no vas a pagar las cuentas». Esas palabras son lanzas, son dardos con intención espiritual, porque detrás de ellas hay un espíritu que odia el crecimiento espiritual, que aborrece el fruto, que quiere silenciarte. Dios confrontó a Caín antes del asesinato, le dio oportunidad de resistir al pecado. Pero Caín prefirió alimentar su deseo interno. Esa es otra característica del espíritu que habita en algunos familiares. No se manifiesta de inmediato, se va gestando en el corazón, se alimenta con comparaciones, con celos, con heridas no sanadas, y cuando llega su momento, actúa. Por eso tenemos que estar atentos no solo a lo que hacen, sino a lo que cargan. Hay personas que sonríen, pero llevan un espíritu de juicio constante, que te abrazan, pero internamente desean verte retroceder. Esto no se resuelve solo con amor humano. Esto requiere revelación, porque a veces estamos orando por protección y no entendemos por qué seguimos sintiéndonos drenados, confundidos o apagados después de ciertos encuentros familiares. La respuesta no siempre está en lo externo. A veces, el enemigo opera a través de lo más cercano para que bajemos la guardia, para que no sospechemos, para que abramos puertas, porque si se presentara como adversario directo, lo rechazaríamos. Pero si viene disfrazado de vínculo sanguíneo, lo recibimos, y es ahí donde muchos hijos de Dios están perdiendo terreno, por confundir amor con permisividad, por pensar que discernir es igual a juzgar, por creer que cortar ciertos vínculos es falta de perdón. Pero hay una línea clara que el Espíritu nos llama a trazar, la de la protección espiritual.
No podemos permitir que por mantener apariencias familiares se contamine nuestra fe, se apague nuestro fuego, se debilite nuestra autoridad. Abel no fue asesinado porque fuera débil, fue asesinado porque era justo, y su justicia activó la furia de lo que habitaba en Caín. Esa es una verdad incómoda, pero liberadora, porque muchos de nosotros hemos sufrido ataques emocionales y espirituales dentro de nuestra propia familia sin entender por qué. Y hoy, el Espíritu está trayendo luz. Está mostrando que lo que parecía un conflicto sin importancia era, en realidad, un sabotaje espiritual camuflado. Dios no te está llamando a odiar, pero sí a despertar, a entender que la guerra espiritual no respeta apellidos, que la sangre de Cristo está por encima de cualquier lazo humano, que tu propósito es más valioso que cualquier reunión familiar cargada de toxicidad disfrazada de cariño, que tu llamado no puede estar sujeto a los caprichos de quienes no entienden el precio de la obediencia, que tu paz espiritual no puede depender de la validación de personas que viven bajo otro espíritu. Y es aquí donde debemos tomar decisiones, donde debemos comenzar a orar no solo por cobertura, sino por discernimiento, donde debemos empezar a cuidar nuestras palabras, nuestros silencios, nuestras aperturas emocionales. No todo el que te escucha merece conocer tu proceso. No todo el que pregunta merece una respuesta, porque algunos solo buscan argumentos para debilitarte, y otros, sin saberlo, están siendo usados para apagar lo que Dios encendió. Hoy, el Señor nos está entregando claridad. Nos está mostrando el patrón de Caín no como una historia antigua, sino como un principio espiritual vigente, porque en muchas casas hay Abeles tratando de ofrecer lo mejor a Dios, y Caínes esperando el momento para arrebatarles la fuerza. Pero no más. Hoy decidimos cerrar esas puertas. Hoy decidimos abrir los ojos. Hoy decidimos poner límites no por orgullo, sino por obediencia. Porque no fuimos llamados a agradar al mundo, ni siquiera a la familia, sino a agradar a Dios. El espíritu de Caín será neutralizado en tu vida cuando entiendas que no necesitas pelear con nadie, pero sí posicionarte con firmeza. Que no necesitas gritar, pero sí callar cuando es prudente. Que no necesitas responder, pero sí reconocer dónde estás siendo drenado. Porque sólo así recuperarás tu fuerza, tu visión, tu intimidad con Dios. Sólo así comenzarás a ver con claridad lo que antes tolerabas por confusión. 2. El espíritu de Labán. Manipulación disfrazada de familiaridad. En la historia de Jacob, encontramos a uno de los personajes más difíciles de detectar espiritualmente: Labán. Un hombre que aparentaba ser bendición, pero que en realidad fue obstáculo, desgaste y opresión. Y lo más inquietante es que no era un extraño, era su tío, familia directa. Su madre lo envió a su casa para protegerlo de la furia de Esaú, y lo que parecía un refugio terminó siendo un campo de esclavitud emocional y espiritual. Porque hay espíritus que no necesitan cadenas físicas para atarte, usan lazos de sangre para mantenerte detenido. El espíritu de Labán es uno de los más activos dentro de los círculos familiares hoy en día. Es esa manipulación constante que se disfraza de «te lo digo porque te quiero». Es esa imposición disfrazada de tradición. Es esa presencia que no golpea, pero desgasta, que no confronta, pero controla. Jacob llegó buscando protección y terminó atrapado en un sistema que lo explotaba mientras le decía que lo amaba. Y así viven muchos hoy, atrapados en relaciones familiares que aparentan cariño, pero que se alimentan de su fuerza, su tiempo, su fe. Labán pactó 7 años por Raquel. Jacob cumplió con integridad. Pero al final de ese tiempo, Labán lo engañó.
le cambió la promesa, le dio a Lea y justificó su acción con una tradición cultural. Es decir, usó una regla familiar para cubrir su traición. ¿No es eso lo que muchas veces experimentamos con ciertos parientes? Nos hacen promesas, nos usan, nos exprimen y luego justifican su abuso con frases como «Así ha sido siempre», «Aquí todos colaboramos», «Es tu deber como parte de esta familia». El espíritu de Labán no actúa con gritos, actúa con acuerdos injustos, con pactos sin honra, con exigencias que parecen amor, pero que están diseñadas para desgastarte. Jacob terminó sirviendo 14 años para poder casarse con la mujer que amaba. Y luego sirvió más tiempo aún para poder construir su propio patrimonio. Todo ese tiempo vivió bajo la administración de un hombre que lo veía como recurso, no como persona, como herramienta, no como hijo. Y muchos hoy siguen repitiendo ese patrón. Personas que te quieren, pero no respetan tus límites, que te cuidan, pero te absorben, que te aconsejan, pero te manipulan. Hay un detalle poderoso en este relato. Cada vez que Jacob prosperaba, Labán quería apropiarse de su bendición. Cada vez que Dios bendecía a Jacob, Labán cambiaba las reglas. ¿Te resulta familiar? Esa sensación de que no importa cuánto hagas, cuánto trabajes, cuánto obedezcas, siempre hay alguien en la familia que quiere minimizar tu avance, controlar tu fruto, meterse en tus decisiones. Eso no es solo un rasgo de personalidad, eso tiene raíz espiritual. Porque el enemigo usa a Labán para frenar generaciones enteras, para mantener a los Jacobs de hoy entretenidos, ocupados, agotados, para que no tengan tiempo de construir su propio altar, de levantar su propio campamento, de criar su familia en libertad. El espíritu de Labán no se opone frontalmente al llamado de Dios, simplemente lo dilata, lo sabotea desde adentro, te promete lo que nunca cumple, te rodea con deberes y afectos enredados hasta que pierdes de vista tu propósito. Pero Jacob no se quedó allí. Él sirvió, sí, pero también escuchaba a Dios. Y cuando llegó el momento, se levantó, se fue. No en rebeldía, sino en obediencia. Dios mismo le dijo, «Levántate y sal de esta tierra, y vuélvete a la tierra de tus padres». Y eso es clave, porque hay momentos en que Dios mismo te dice, «Ya cumpliste, ya serviste, ya aprendiste, ahora sal, ahora libérate, ahora corta ese ciclo». No como un acto de orgullo, sino como un acto de liberación espiritual. Y ese llamado es para muchos de nosotros, porque llevamos años sirviendo, esperando que cambien, dando lo mejor en relaciones familiares que solo demandan y no dan, que solo corrigen pero no cubren, que solo exigen fidelidad, pero no muestran honra. Y todo eso ha minado nuestra fuerza espiritual. Nos hemos mantenido leales a pactos que Dios nunca nos pidió que sostuviéramos. Nos hemos quedado por miedo al qué dirán, a la culpa, al juicio familiar. Pero el tiempo de Labán se acabó. Dios está diciendo, es hora de irte con lo que te pertenece. Labán persiguió a Jacob. No quería dejarlo ir con sus bendiciones, pero Dios lo confrontó. Le habló en sueños. Le dijo, guárdate de hablar con Jacob, ni bien ni mal. Esa es la cobertura que viene cuando decides romper con lo que te agota, cuando eliges obedecer a Dios antes que complacer a hombres, cuando entiendes que tu propósito vale más que la aprobación de quien te ha manipulado toda la vida. El Espíritu Santo está hablando fuerte en este punto. Está sacando a la luz lo que por años has justificado. Esas dinámicas familiares que te quitan la paz, esa obligación que cargas por costumbre, esa voz que siempre te dice que debes más, que nunca haces suficiente, que eres egoísta por querer espacio, por querer avanzar,
por querer cortar. Esas palabras no vienen del cielo. Vienen de un espíritu asignado para mantenerte estancado, para que no te levantes, para que no conquistes. Pero hoy la historia cambia. Hoy, como Jacob, vamos a reunir nuestra casa, nuestras promesas, nuestras heridas incluso, y vamos a empezar el viaje de retorno. No solo un retorno físico, sino espiritual. Vamos a romper con toda manipulación disfrazada de cariño. Vamos a cerrar la puerta a toda voz que te detiene usando el chantaje emocional. Vamos a identificar a los Labanes de nuestra vida no para odiarlos, sino para dejar de obedecerles. Porque el amor no es esclavitud. El respeto no es manipulación. El servicio no es anulación. Y la familia no puede ser usada como excusa para apagar lo que Dios está encendiendo en ti. Jacob no se rebeló. Jacob obedeció a Dios, y por eso fue bendecido. Por eso sus generaciones crecieron, porque rompió con el ciclo. Amado hermano, hay ciclos familiares que no se rompen con más esfuerzo, sino con decisión espiritual. Hay cadenas que no se cortan con explicaciones, sino con obediencia. Y este mensaje es un llamado a dar ese paso, a dejar la casa de Labán, a entender que no todo lazo de sangre es saludable, que si alguien te impide crecer, aunque te llame mi niño, no está siendo instrumento de Dios, está siendo estorbo, y tú no fuiste llamado a servir para siempre en campos ajenos. Fuiste llamado a poseer promesas, a construir tu altar, a guiar a tu casa con visión, a dejar herencia espiritual. Y para eso, a veces, hay que marcharse. Lo que Dios hizo con Jacob luego de salir de la casa de Labán no fue casualidad. Apenas comenzó su camino de independencia espiritual, el cielo comenzó a alinearse con su propósito. Ángeles salieron a su encuentro. Se abrió una dimensión sobrenatural sobre su vida. Es decir, la presencia que antes se sentía lejana, ahora se hizo cercana. La voz que antes parecía silenciosa, ahora comenzó a guiarle paso a paso. Y esto no es simbólico, es un patrón espiritual. Muchos creyentes hoy están viviendo en un nivel bajo de revelación no porque no oren, sino porque todavía están sirviendo en la casa equivocada, porque aún obedecen voces que no provienen del cielo. Jacob no era un inconverso, era un hijo de promesa, pero tuvo que esperar hasta romper con Labán para tener el encuentro que lo transformaría por completo. Fue después de cortar con ese sistema familiar manipulador que luchó con el ángel y recibió un nuevo nombre, Israel. Y eso nos revela algo muy profundo. Tu verdadera identidad no se manifiesta mientras estés sometido a estructuras familiares que te apagan. Puedes tener promesa, puedes tener palabra, puedes tener historia, pero si estás esclavizado por lealtades tóxicas, no conocerás tu nombre nuevo, tu dimensión de gobierno, tu propósito real. Muchos llevan años caminando con Dios, pero aún sienten que algo les falta, que hay un vacío, que hay una dimensión que no han tocado. Y lo que el Espíritu te está diciendo hoy es que ese acceso no se libera hasta que sueltes lo que te ata, hasta que dejes de pedir permiso a los Labanes para avanzar, hasta que dejes de justificar con frases como «pero es mi familia», «no quiero herir», «ya cambiará». Dios no te llamó a cambiar a nadie, te llamó a obedecer, a avanzar, a cortar si es necesario. Porque el reino no se edifica con emociones, sino con decisiones. Y cuando Jacob obedeció, cuando tomó a su familia, a sus bienes, a su fe, entonces vio cara a cara al ángel. Entonces recibió una nueva fuerza. Entonces el pasado quedó atrás, porque hasta ese momento Jacob era bendecido, pero inseguro. Prosperaba, pero no tenía dirección. Trabajaba mucho, pero veía poco fruto para sí mismo.
así como muchos de nosotros. Pero luego de esa ruptura, todo cambió. Ya no era el siervo de Labán, ya no era el hermano que huía de Esaú. Ahora era Israel, el que lucha con Dios, el que prevalece, el que carga promesa, el que engendra naciones. Y lo más revelador es que Labán nunca cambió, nunca pidió perdón, nunca reconoció su abuso. Solo hizo un pacto para no hacer daño. Esa es otra verdad que debemos abrazar con madurez. No todos los familiares que te dañaron reconocerán su mal. No todos cambiarán. No todos entenderán por qué te alejaste. Pero no necesitas eso para ser libre. Lo que necesitas es discernimiento, obediencia y firmeza para avanzar. El ciclo de Labán termina cuando tú decides terminarlo, cuando dejas de permitir que la culpa gobierne tus decisiones, cuando entiendes que no todo lo que se llama familia proviene del diseño de Dios para tu vida actual. Algunos fueron parte del proceso, pero no pueden seguir contigo al destino. Algunos te sirvieron para aprender resistencia, paciencia, discernimiento, pero no pueden acompañarte en la conquista, y si insistes en cargarlos contigo, perderás la dirección. El Espíritu Santo está trayendo convicción a muchos corazones ahora, porque esto no se trata solo de identificar al manipulador, se trata de romper el lazo invisible que aún nos hace retroceder cada vez que intentamos avanzar. Ese lazo emocional que se activa cuando escuchamos su voz, cuando recibimos sus críticas, cuando recordamos que nos ayudaron, que nos criaron, que nos dieron techo. Y sí, hay que honrar. Pero honra no es obediencia ciega, no es esclavitud emocional. Honrar es bendecir sin encadenarse. Jacob honró al final. Pactó paz, no guardó rencor, pero no volvió, no regresó a servir, no se ofreció nuevamente. Él entendió que la etapa había terminado, que ya no podía ser siervo de Labán y padre de Israel al mismo tiempo, que no podía llevar a sus hijos al destino de Dios si seguía atado a los caprichos de un sistema que nunca lo valoró. Esa es tu decisión hoy, amado hermano. Porque hay bendiciones que no han llegado a tu vida no por falta de fe, sino por exceso de apego, por mantener abiertos vínculos que Dios te dijo que cerraras, por sostener relaciones que el cielo ya selló, por tener miedo de caminar solo, cuando en realidad ese silencio es el preludio de una revelación. Hoy es el día de cortar, no con espada humana, sino con el fuego del discernimiento, con la verdad del Espíritu, con la certeza de que lo que viene es más grande que lo que dejas. Que el nombre nuevo que Dios tiene para ti no puede ser revelado mientras sigas actuando bajo roles que otros te asignaron. Que el destino que te espera no soporta más retrasos. Que la bendición que Dios tiene para tu casa no se liberará hasta que tú decidas salir del sistema de Labán. Y cuando salgas, no mires atrás. No pidas permiso. No expliques demasiado. Porque los que son de Dios entenderán. Y los que no, no importa cuántas veces lo expliques, seguirán sin verlo. Labán no entendió. Solo se resignó. Y eso fue suficiente. Porque lo importante no es que ellos cambien. Lo importante es que tú avances. 3. La línea de sangre de Acab. Influencia maligna en posiciones de autoridad familiar. Acab fue rey de Israel. Su lugar no era solo político, era espiritual. Tenía acceso a los profetas, a los sacrificios, a las promesas de Dios para su pueblo. Sin embargo, su historia está marcada por una decadencia moral y espiritual tan profunda que terminó provocando el juicio divino sobre toda una generación. Y lo más inquietante es que su gobierno no fue enteramente suyo. Fue manipulado, tergiversado y pervertido por una presencia más fuerte, la influencia de Jezabel, su esposa.
Y aunque muchos estudios se centran en Jezabel, y con razón, es necesario observar a Acab no como víctima, sino como puerta de entrada. Porque Acab representa a ese familiar que tiene autoridad, influencia, peso en la estructura familiar, pero que no tiene cobertura espiritual. Es esa figura con voz en las decisiones, pero sin conexión con Dios. Es ese tío, ese padre, ese hermano mayor que domina conversaciones, dirige reuniones, influye sobre los demás, pero desde una raíz espiritual contaminada. Acab no fue un ignorante, sabía lo que era bueno, conocía los mandamientos, pero decidió ceder. Ceder para complacer, ceder para evitar conflictos, ceder para sostener una imagen. Así también sucede hoy. Hay personas en la familia que, por no tener discernimiento ni autoridad espiritual, permiten que otros gobiernen desde las tinieblas a través de ellos. Y ese es el verdadero peligro, no cuando el enemigo ataca desde fuera, sino cuando usa una figura cercana como medio de control, como Acab. Jezabel introdujo la idolatría, la persecución de los profetas, la corrupción del altar. Pero lo hizo porque tenía vía libre, porque Acab no la confrontó, porque le dio su anillo, su nombre, su respaldo. Esa figura de autoridad pasiva es letal en la familia, porque no se opone al mal, lo permite. No levanta altares a otros dioses, pero tampoco los derriba. Y en muchas casas hay Acabes, personas con peso emocional, con influencia afectiva, con poder de decisión, que no son violentas, pero sí espiritualmente peligrosas por su tibieza. Este espíritu opera silenciosamente. No confronta abiertamente el mover de Dios, pero lo sabotea con comentarios como: «Eso es demasiado. No hace falta ser tan radical. Hay que respetar otras creencias. No hay que fanatizarse». Son frases suaves, pero letales, porque minan la convicción, siembran dudas, disuelven el fuego, y muchas veces provienen de personas con cierto respeto dentro de la familia. Por eso son tan difíciles de identificar, porque no se oponen con furia, sino con razonamientos humanos. La figura de Acab también representa al familiar que se siente fuerte solo cuando se apoya en una Jezabel, es decir, que no tiene autoridad por sí mismo, pero se vuelve peligroso porque se alía con lo incorrecto. Así como Acab se dejaba guiar por su esposa, hay personas que parecen neutrales, pero en realidad sirven como canal para que otros espíritus operen. No toman decisiones directas, pero avalan. No destruyen, pero callan. Y ese silencio es complicidad. El caso de Nabot lo confirma. Acab deseaba su viña. Nabot se la negó porque era herencia sagrada. Acab se entristeció, pero no actuó. ¿Quién tomó el control? Jezabel. Redactó cartas, selló con el nombre del rey, manipuló líderes, hizo falsas acusaciones y mandó matar a Nabot. Todo usando la firma de Acab, es decir, con la autoridad de un hombre que eligió el silencio en vez de la justicia. Esto es gravísimo, porque en muchas familias el enemigo ha destruido destinos, ha sembrado divisiones, ha asesinado espiritualmente a personas, todo usando el respaldo de un Acab, de alguien que pudo decir basta, pero eligió la comodidad. Nabot representa al creyente íntegro, firme, con valores, que no vende su viña, que no entrega su herencia, que no negocia su altar. Pero incluso así, fue víctima, porque el enemigo no lo enfrentó directamente, usó estructuras familiares para aplastarlo. Así también muchos hoy se sienten perseguidos, aplastados, aislados, no por el mundo, sino por gente de su propia familia. Personas que han prestado su influencia a fuerzas espirituales contrarias. Personas que no se ensucian las manos, pero permiten el ataque. Personas que dicen, yo no fui, pero abrieron la puerta.
El juicio de Dios fue severo con Acab, porque no se trataba solo de su pecado, sino de su permisividad, de su falta de carácter espiritual. Y ese es el mensaje de este tópico. Ten cuidado con los Acabes en tu familia, porque parecen inofensivos, pero con su aprobación están respaldando el avance de fuerzas espirituales que quieren destruir tu altar. ¿Y cómo se detecta a un Acab? Muy simple. Cada vez que tú avanzas, él minimiza. Cada vez que tú decides santificarte, él relativiza. Cada vez que tú marcas límites, él te acusa de orgulloso. Cada vez que tú confrontas lo oculto, él te pide no hacer tanto lío. Esa actitud aparentemente conciliadora no es paz, es anestesia, es neutralizar la convicción. Pero Dios no está buscando acuerdos, está buscando separación, santidad, radicalidad. Elías se levantó en medio de ese gobierno podrido y declaró: ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Esa palabra sigue vigente. No podemos seguir permitiendo que el espíritu de Acab siga teniendo lugar en nuestras decisiones, en nuestras emociones, en nuestros silencios. Y quizá tú no eres Acab, pero has estado bajo su sombra. Has tenido que caminar sobre cáscaras de huevo para no incomodarlo. Has evitado hablar con claridad para no despertar su reacción. Has callado tu fuego para no molestar su estructura. Pero eso se termina hoy, porque el Dios que levantó a Elías quiere levantar en ti esa voz que no negocia, que no tranza, que no retrocede, esa voz que incomoda, sí, pero que también sana, libera, restaura. Porque el que habla con autoridad no lo hace para condenar, sino para romper cadenas. Y en muchos casos, cuando tú te levantes, el Acab de tu familia quedará expuesto y se verá obligado a decidir, porque ya no podrá seguir simulando, ya no podrá esconderse tras excusas, ya no podrá usar tu silencio como aval. Tu firmeza será el juicio que exponga su tibieza. Tu obediencia será el fuego que revele su lejanía. Y aunque duela, será necesario, porque no puedes seguir viviendo bajo una cobertura emocional que no proviene del cielo. Jacob rompió con Labán. Elías confrontó a Acab. Y tú estás llamado a discernir a estas figuras en tu entorno. Porque si no lo haces, seguirás desgastándote por causa de un espíritu que no se manifiesta con violencia, pero sí con permisos constantes al mal. Y tú no estás en esta etapa de tu vida para negociar lo que el cielo ya te dijo que cortarás. La historia de Acab no terminó con reformas, ni con arrepentimiento, ni con restauración verdadera. Terminó con juicio, terminó con derrota, terminó con una generación caída. Porque todo espíritu que no se confronta a tiempo termina contaminando a los que vienen detrás. Y esa es la urgencia que arde hoy en el corazón del espíritu: abrirnos los ojos para que no repitamos los errores de Israel, para que no heredarles a nuestros hijos un legado de silencio, de permisividad y de alianzas equivocadas. El espíritu de Acab no solo toleró la presencia de Jezabel, sino que permitió que sus hijos e hijas fueran formados bajo su gobierno. Esa fue la herencia, una descendencia confundida, contaminada, destruida. ¿Y cuántos hogares cristianos hoy están viendo los frutos de esa misma contaminación? Jóvenes que no quieren nada con Dios, no porque rechacen el Evangelio, sino porque fueron testigos de una fe tibia que decía amar a Dios, pero permitía cualquier cosa en casa. Hijos criados bajo figuras de autoridad que hablaban de fe, pero toleraban la idolatría emocional, el relativismo, el doble discurso. Cuando una casa se dirige bajo un espíritu de Acab, la atmósfera espiritual se vuelve inestable. Todo lo que Dios quiere edificar
se ve constantemente saboteado. Las oraciones no fluyen, la palabra no penetra, las decisiones espirituales se enfrían por temor a no causar división. Y lo más grave, los profetas, es decir, la voz profética en el hogar, es silenciada. Así como Jezabel mandó a matar a los profetas de Jehová, muchas familias hoy tienen el mover del espíritu estancado porque alguien con autoridad ha decidido proteger lo que Dios quería destruir. Y cuando la voz profética es silenciada, el engaño se vuelve norma. Jezabel instauró su sistema, su culto, su religión. Y aunque todavía se hablaba de Israel, aunque aún se mencionaba el nombre de Jehová, la esencia espiritual del pueblo estaba corrompida. Así también hay familias que siguen hablando de Dios, que oran en reuniones, que van a la iglesia. Pero la atmósfera está contaminada por un espíritu de permisividad, de confusión y de manipulación. Elías fue clave en medio de esa oscuridad, porque no solo confrontó el pecado, confrontó el sistema, se plantó frente a Acab, denunció la maldad de su gobierno, desafió el altar pagano y restauró el altar caído de Jehová. Su obediencia encendió fuego del cielo. Su fidelidad rompió años de silencio. Su voz fue el eco del cielo en una tierra que se había acostumbrado al caos. Y ese es el llamado que hoy nos toca responder. No basta con ver, no basta con saber, no basta con discernir. Hay que actuar, hay que restaurar el altar. Hay que levantar nuestra voz, hay que posicionarse con claridad espiritual y declarar: en esta casa solo Jehová será adorado. En esta familia no habrá mezcla. En este linaje no se heredará la tibieza de Acab ni el control de Jezabel. Y si eso requiere ser señalado, lo seremos. Si eso significa perder aprobación, la perderemos. Pero no perderemos el fuego. No perderemos la verdad. No perderemos la pureza de nuestro altar. Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Si no limpiamos nosotros la atmósfera de nuestro linaje, ¿qué legado estamos dejando? Acab tuvo la oportunidad de arrepentirse, de hacer limpieza, de restaurar el orden, pero prefirió su comodidad, su inercia, su prestigio. No cometamos ese error. Hoy, mientras el Espíritu nos revela estos patrones, debemos responder: levantar altares verdaderos, romper alianzas oscuras, cortar con toda estructura que se haya levantado sobre control, permisividad y silencio. Porque cada vez que nos callamos para no incomodar a un Acab en la familia, estamos permitiendo que Jezabel gobierne desde la sombra. Cada vez que retrocedemos en nuestro fuego para no herir susceptibilidades, estamos apagando la lámpara de la casa, y no podemos permitir que la oscuridad gobierne por temor a perder relaciones. El fuego de Elías no fue una manifestación aislada. Fue la consecuencia de una fidelidad sostenida, de una voz que no negoció, de un hombre que supo que agradar a Dios vale más que complacer a hombres. Y tú tienes ese mismo llamado, a restaurar el altar en medio del caos, a traer fuego donde hubo confusión, a volver a levantar el nombre de Jehová donde se instaló el nombre del miedo, del orgullo, del así soy yo. Y si lo haces, no solo verás transformación en tu atmósfera, verás respuesta del cielo. Verás que el fuego que parecía dormido vuelve a arder, que la revelación vuelve a fluir, que la dirección vuelve a marcar el camino, porque cuando el espíritu de Acab se confronta, el cielo responde con fuego, y el altar es restaurado. Ahora que el espíritu nos ha revelado a Caín, a Labán y a Acab, estamos listos para identificar otro rostro de esta guerra invisible. Aquellos que se presentan como pueblo de Dios, pero llevan dentro el veneno de la traición espiritual. 4. El linaje traidor de Judas.
Cuando la cercanía no garantiza fidelidad, Judas no era un extraño. No era un enemigo declarado. No venía de otro pueblo, ni adoraba a otros dioses. Era uno de los 12. Comía del mismo pan, caminaba en las mismas sendas, escuchaba las mismas enseñanzas. Fue testigo de milagros, de resurrecciones, de liberaciones. Fue parte de la intimidad de Jesús, y aún así lo traicionó. Ese es uno de los misterios más duros de entender, pero también de los más necesarios de discernir. La traición no siempre viene de lejos. Muchas veces viene del círculo más cercano. El espíritu de Judas es uno de los más difíciles de detectar, porque no actúa con odio abierto, sino con afecto fingido. No aparece con declaraciones contrarias, sino con frases sutiles, comentarios disfrazados de preocupación, preguntas que siembran duda. Así operaba Judas. Mientras los demás escuchaban con fe, él cuestionaba con segundas intenciones. Mientras los demás celebraban la presencia del Maestro, él analizaba con cinismo lo que se ofrecía en adoración. Recordemos el episodio de la mujer que derramó el perfume costoso sobre los pies de Jesús. Fue Judas quien dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Suena justo, suena compasivo. Pero la Escritura lo expone, no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón. Esa es una de las principales señales del espíritu de Judas. Se disfraza de virtud para ocultar su verdadera motivación. Usa el lenguaje de lo correcto, de lo religioso, de lo compasivo, para sembrar división, juicio y traición. Y lo más alarmante es que muchas familias hoy están siendo contaminadas por este mismo espíritu. Personas que se presentan como cristianos, que participan de la mesa, que conocen la palabra, que hablan con convicción, pero que por dentro tienen un plan alterno, tienen una intención torcida, no buscan el bien común, sino el beneficio propio, no cuidan al ungido, lo exponen, no protegen el ambiente espiritual, lo contaminan con su doble cara. El problema con Judas no era su debilidad humana. Todos los discípulos fallaron en algún momento. Pedro negó. Tomás dudó. Pero Judas fue más allá. Abrazó el plan del enemigo mientras seguía caminando entre los santos. Y eso es letal, porque ese tipo de personas son como cáncer en el cuerpo. No se detectan fácilmente. Se mezclan, se adaptan, pero por dentro están erosionando la fe de los demás, criticando los pasos del justo, vendiendo la presencia de Dios por monedas emocionales, por aprobación, por orgullo. Jesús sabía quién era, desde el principio, pero no lo echó, no lo expuso públicamente. Le dio oportunidades, le lavó los pies, le habló en la mesa. Incluso en el momento de la traición le dijo: «Amigo, ¿a qué vienes? ¿Te das cuenta del amor del Maestro?». Aún sabiendo que sería traicionado, le dio la oportunidad de arrepentirse. Esa es otra clave. A los Judas de nuestra vida no se los confronta con gritos, sino con verdad, con integridad, con firmeza, con santidad. Porque su caída no depende de nuestra ira, sino de su decisión de no cambiar. El espíritu de Judas puede habitar en un primo, en un cuñado, en una tía, en un hermano de iglesia, y no lo verás gritando blasfemias, lo verás sembrando dudas, criticando decisiones espirituales, minimizado el valor de tu obediencia, haciendo comentarios como: «Eso es exagerado, no creo que eso sea de Dios, ¿seguro que eso fue lo correcto?». Y detrás de esa aparente preocupación hay una intención clara: detener el avance de la obra en ti. Porque Judas no entregó a Jesús por ignorancia, lo entregó porque no soportaba la forma en que se estaba manifestando el reino. Quería otro tipo de Mesías,
más político, más radical, más visible. Y como no se alineó con sus expectativas, lo traicionó. Eso también pasa hoy. Hay personas que te aplauden mientras haces lo que ellos quieren. Pero cuando decides obedecer a Dios, a pesar de sus opiniones, su apoyo se convierte en traición, su sonrisa en burla, su cercanía en puñal. ¿Y sabes qué es lo más doloroso? Que incluso después de haberlo traicionado, Judas no se arrepintió con sinceridad. Sintió remordimiento, sí. Devolvió las monedas, pero no volvió a Jesús. No pidió perdón. Se fue a la oscuridad y terminó quitándose la vida. Eso nos revela algo profundo. El espíritu de Judas no solo traiciona, también termina siendo destruido por su propia culpa. Pero eso no debe ser motivo de rencor en nosotros. Al contrario, debe ser motivo de alerta, porque así como hubo un Judas entre los 12, puede haber uno entre nuestros afectos. Y no lo veremos con ojos naturales, lo veremos con discernimiento. Lo detectaremos cuando su presencia no traiga paz, sino confusión, cuando su cercanía no edifique, sino desgaste, cuando su consejo no afirme, sino debilite. Y no estamos llamados a odiarlos, ni a vengarnos. Estamos llamados a proteger el propósito. Jesús no impidió la traición de Judas, porque entendía que todo lo que es verdadero será probado, y que el traidor solo acelera el cumplimiento de la voluntad de Dios. Así también, tú no debes vivir temiendo a los Judas. Debes estar atento, cubierto, vigilante, porque no son ellos los que deciden tu destino, es Dios. Y si tú permaneces fiel, ni la traición más dolorosa podrá detener lo que el cielo ha escrito para ti. Este mensaje no es para que sospeches de todos, es para que aprendas a guardar tu corazón, para que entiendas que no todos los que caminan contigo están contigo, y que no todos los que dicen Señor, Señor, obedecen su voz. Judas besó al maestro, lo llamó rabí, pero ese beso era veneno, era entrega, era traición. Por eso hoy es tiempo de cerrar puertas, no con odio, con sabiduría, de dejar de compartir lo profundo con quien no lo honra, de dejar de esperar lealtad de quien ya dio señales de doblez, de discernir, de proteger, de avanzar con los que realmente cargan el mismo espíritu, el del que ama hasta el fin. Ahora que hemos descubierto la traición camuflada en la cercanía, es tiempo de adentrarnos en uno de los escenarios más complejos espiritualmente, cuando el enemigo se viste de piedad para encadenar generaciones enteras desde estructuras religiosas contaminadas. 5. El espíritu religioso de los fariseos. Cuando la piedad aparente es una prisión espiritual, no hay enemigo más sutil que aquel que se disfraza de luz. No hay espíritu más destructivo que el que se esconde bajo un manto de religiosidad. Y no hay estructura más difícil de desmantelar que aquella que usa el nombre de Dios como escudo para esconder la falta de amor, la manipulación, el juicio y la soberbia. Ese fue el caso de los fariseos. No eran idólatras, no eran paganos, no venían de naciones impuras. Eran el pueblo escogido, los guardianes de la ley, los que oraban en las plazas, los que ayunaban con rigor. Y sin embargo, fueron los más feroces opositores del Hijo de Dios. El espíritu fariseo no actúa desde la inmoralidad, sino desde la autosuficiencia espiritual. Se presenta como el más correcto, el más puro, el más sabio. Habla con autoridad, pero sin compasión. Aplica la palabra, pero sin discernimiento. Conoce la letra, pero está completamente desconectado del corazón del Padre. Por eso, cuando Jesús apareció encarnando gracia, sanidad y verdad, los fariseos no lo reconocieron. Lo vieron como una amenaza, no como el cumplimiento de lo que tanto predicaban.
Y hoy, ese mismo espíritu opera dentro de muchas familias, en abuelos, tíos, padres o hermanos que se presentan como ejemplos de vida cristiana, pero cuyo corazón está endurecido. Personas que conocen versículos, que corrigen con la Biblia en mano, pero que no conocen al Dios que dicen representar, que usan la fe como un látigo, no como un puente, que juzgan más de lo que aman, que imponen más de lo que acompañan, que pretenden ser la voz de Dios en la familia, pero lo que transmiten es peso, no presencia. Este espíritu es uno de los más difíciles de detectar porque aparenta santidad. Se refugia en la tradición, en la doctrina, en las costumbres, pero está vacío por dentro. Jesús lo dijo con claridad: sois sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad os mostráis hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Esa descripción no fue dirigida a criminales ni a pecadores públicos. Fue dirigida a líderes religiosos, a personas que hablaban en nombre de Dios, pero no lo conocían. Dentro del contexto familiar, esto se vuelve aún más complejo, porque muchos creyentes sinceros han sido heridos profundamente por parientes que usaron la religión como arma, que les dijeron cómo vestirse, cómo hablar, cómo comportarse, pero nunca les mostraron el rostro amoroso del Padre, que les exigieron perfección, pero no les ofrecieron misericordia, que les enseñaron a temer a Dios, pero nunca les hablaron de su abrazo. Y eso genera marcas profundas, porque la religiosidad no solo daña el presente, entorpece la imagen de Dios en la mente de las personas. Muchos han rechazado el Evangelio no por lo que Dios es, sino por cómo se lo presentaron. Por eso Jesús fue tan fuerte al confrontar este espíritu, porque sabía que los fariseos estaban cerrando el reino de los cielos a otros, mientras fingían ser los porteros del mismo. El espíritu religioso también se manifiesta en la obsesión por las apariencias. Los fariseos daban limosna, pero lo hacían para ser vistos. Oraban, pero en público. Ayunaban, pero con rostro afligido para que todos lo supieran. Jesús desenmascaró esa hipocresía y dijo: todo lo que hacen es para ser vistos por los hombres. Ese deseo de reconocimiento, de validación, de superioridad espiritual, es una señal clara de que la motivación no es Dios, sino el ego. Cuando este espíritu habita en una familia, el ambiente se vuelve tenso, controlador, duro. Se establecen reglas, pero no se enseña revelación. Se impone un modelo, pero no se da espacio a la relación íntima con el espíritu. Todo debe verse perfecto, aunque el corazón esté seco. Se corrige con dureza, pero no se restaura. Se exige obediencia, pero no se cultiva fe viva. Se repite el nombre de Dios, pero no se refleja su carácter. Jesús lloró por Jerusalén, no por los romanos, sino por los suyos. Dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Esa es otra señal del espíritu fariseo. Resiste la voz profética. No quiere corrección. No quiere revelación fresca. Solo acepta lo que ya conoce, lo que controla, lo que reafirma su estructura. Y cuando alguien viene con una palabra viva, con un fuego nuevo, con un llamado auténtico, lo rechaza, lo ataca, lo silencia. Este espíritu ha sido responsable de apagar muchos fuegos familiares. Jóvenes que empezaron a buscar de Dios con pasión y fueron acusados de fanáticos. Mujeres que se levantaron en intercesión y fueron llamadas rebeldes. Hombres que decidieron dejar tradiciones vacías y fueron vistos como traidores de la fe de sus padres. Pero la verdad es que el Espíritu Santo no se mueve por herencia cultural, sino por corazones abiertos. Y donde hay estructura religiosa sin vida, Él se aparta. Por eso hoy este mensaje es una confrontación de amor.
Porque quizá tú mismo has cargado ese espíritu sin darte cuenta. Has corregido sin edificar. Has enseñado sin escuchar. Has juzgado sin comprender. O quizá has sido víctima de él. Has callado tu fuego por temor a las críticas. Has escondido tus convicciones para no ofender. Has soportado humillaciones disfrazadas de enseñanza bíblica. Y eso no es el diseño del reino. La libertad que Cristo vino a dar no se manifiesta en apariencia, sino en transformación. Y la verdadera santidad no se impone desde fuera, nace desde dentro. El Espíritu no se manifiesta con control, sino con convicción. No con dureza, sino con dirección. No con tradición, sino con presencia. Y si hoy decides abrir los ojos, el Señor empezará a mostrarte claramente quiénes están hablando desde su voz y quiénes solo están repitiendo estructuras vacías. Y eso traerá limpieza, porque cuando el espíritu religioso es desenmascarado, se libera un ambiente de revelación. Vuelve el gozo, vuelve la libertad, vuelve la pasión por Dios. Ya no se ora por obligación, sino por comunión. Ya no se sirve por imagen, sino por gratitud. Ya no se teme caer, se desea avanzar. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Ahora que el Espíritu nos ha hecho ver el daño de la religiosidad, estamos preparados para enfrentar una de las formas más destructivas del mal espiritual en las familias. Cuando el enemigo se esconde detrás de pactos no resueltos, maldiciones generacionales y pecados no confrontados que viajan como herencia silenciosa. El espíritu religioso no se conforma con tener una presencia en la familia. Busca dominar la atmósfera espiritual. Y lo hace de forma sistemática, reprimiendo el mover del Espíritu Santo, anulando la expresión genuina de la fe y sustituyendo la pasión por normas vacías. Esto es particularmente evidente en casas donde la fe se ha vuelto una obligación cultural más que una convicción viva. Donde orar es un rito mecánico, leer la Biblia es un deber frío, y asistir a la iglesia es una costumbre familiar, pero sin fruto transformador. Y lo más alarmante es que este espíritu suele presentarse como un protector del orden espiritual. Usa frases como, así se ha hecho siempre. La iglesia no permite eso. Eso no es reverente. Dios se desagrada si haces tal cosa. No hay apertura a lo nuevo que el Espíritu puede estar haciendo. No hay lugar para la gracia, para la renovación, para la frescura del cielo. Todo se evalúa según el marco de lo que siempre se ha hecho, convirtiendo a Dios en una estatua inmóvil, en vez de reconocerlo como un Dios vivo que se mueve y habla hoy. Jesús, frente a esta estructura, no fue tolerante. Lo confrontó con autoridad. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Puedes sentir el dolor detrás de esas palabras? Dios no quiere más rituales vacíos, quiere comunión real, corazones que ardan por Él, no bocas que repitan frases aprendidas. Y cuando dentro de una familia se impone la religiosidad sin relación, se corre el riesgo de criar generaciones que sabrán de Dios, pero no conocerán su voz. Muchos hogares cristianos han sembrado años de religiosidad creyendo que estaban haciendo lo correcto, pero no vieron el fruto. ¿Por qué? Porque no basta con enseñar reglas si no se transmite fuego. No basta con corregir con la Biblia si no se revela el amor del Padre. No basta con prohibir el pecado si no se muestra el camino de la libertad. La fe sin relación no transforma, solo controla. El espíritu religioso también se alimenta del orgullo espiritual. Es ese familiar que siempre cree tener la razón en todo lo referente a Dios, que no acepta corrección, ni nuevas revelaciones, ni siquiera preguntas sinceras, que te mira con sospecha si oras diferente, si te expresas con libertad, si predicas con convicción.
Cree que su forma de entender la fe es la única correcta y por eso no permite que otros crezcan, porque cualquier avance es visto como amenaza, y eso paraliza el crecimiento espiritual dentro de la familia, porque genera miedo, miedo a equivocarse, miedo a fallar a Dios, miedo a ser juzgado, miedo a salirse de la línea. Pero ese miedo no viene del Espíritu Santo. El Espíritu da convicción, no terror. Da dirección, no control. Donde hay libertad, hay crecimiento. Donde hay opresión, hay parálisis. Este espíritu también sabotea los momentos clave del desarrollo espiritual. Cuando alguien comienza a orar con intensidad, lo tilda de emocional. Cuando otro empieza a evangelizar con fervor, lo acusa de fanatismo. Cuando una joven decide consagrarse y servir con entrega, la señala como legalista. Todo lo que salga del molde cómodo y conocido del sistema religioso es automáticamente atacado. ¿Por qué? Porque el espíritu religioso no soporta perder el control. Prefiere mantener a todos correctos, aunque estén secos, que permitir una expresión nueva que no puede controlar. Y eso lleva a muchos a esconder su verdadero fuego, a callar su pasión, a apagar su creatividad espiritual, a vivir una fe encajonada, hasta que un día sienten que no tienen más hambre, más gozo, más fe, porque han vivido para agradar a una estructura, no al espíritu. Y eso no es lo que Cristo vino a establecer. Jesús rompió con eso. Sanaba en sábado, hablaba con pecadores, se sentaba a comer con los despreciados, rompía protocolos, no porque despreciara la ley, sino porque entendía que la ley fue hecha para el hombre, y no el hombre para la ley. Su libertad provocaba ira en los fariseos, no porque fuera rebelde, sino porque mostraba una relación con el Padre que ellos jamás habían conocido. Y si tú estás empezando a caminar con esa libertad, prepárate. El espíritu religioso no te va a aplaudir. Te va a mirar con recelo. Va a intentar hacerte retroceder. Va a usar la culpa, el juicio, la presión familiar, los comentarios inocentes que en realidad son cuchillos. Pero no retrocedas, porque tu obediencia silenciosa será el testimonio más fuerte. Tu libertad contagiará, tu fuego incomodará, y tarde o temprano, la atmósfera cambiará. También hay otro riesgo que debemos discernir: internalizar la religiosidad sin darnos cuenta. Muchos creyentes, al haber sido formados en ambientes religiosos duros, terminan repitiendo patrones que ellos mismos sufrieron. Corrigen con rigidez, exigen sin misericordia, evalúan a otros desde el juicio, y lo hacen sin darse cuenta, porque han sido formateados así. Pero el Espíritu Santo hoy está tocando esa área, no para acusarte, sino para liberarte, para romper con el molde, para devolverte la ternura, la sensibilidad, la gracia. La familia necesita modelos vivos, no estatuas religiosas. Necesita ver que Dios no es solo un mandamiento, sino una persona real. Que la fe no es solo reglas, es comunión. Que el Evangelio no es una jaula, es un camino de vida. Y eso comienza contigo, con tu decisión de dejar atrás el manto de los fariseos y abrazar el manto del Hijo. No para vivir sin orden, sino para vivir con presencia. No para hacer lo que quieras, sino para hacer lo que el Espíritu te muestra en cada paso. Una vez que el espíritu religioso es desenmascarado, comienza un proceso de restauración generacional. Porque los hijos volverán a orar con gozo, los jóvenes volverán a profetizar, los adultos volverán a amar la presencia, no solo los programas, y el fuego que parecía apagado en tu linaje volverá a encenderse. No por imposición, sino por revelación. Porque el Espíritu Santo sopla donde quiere, y los que viven bajo su impulso no pueden ser controlados por estructuras muertas. Ahora que el velo de la religiosidad ha sido rasgado,
el Espíritu nos llevará aún más profundo. En el próximo tópico veremos cómo los pactos familiares no confrontados, los secretos no revelados y las maldiciones generacionales no rotas pueden darle legalidad a demonios que operan silenciosamente en los linajes. Prepárate, porque lo que viene es revelación para libertad. 6. Pactos ocultos y maldiciones generacionales. El enemigo que opera en silencio. No todos los demonios que afectan a una familia se manifiestan con violencia, gritos o escenas oscuras. Algunos se mueven en lo invisible. Se esconden detrás de hábitos, decisiones, patrones que se repiten de generación en generación sin que nadie se detenga a preguntar por qué. Son presencias silenciosas, pero consistentes. Cadenas heredadas, no de ADN, sino de legalidades espirituales que nunca fueron confrontadas. Pecados no confesados, pactos no rotos, secretos no expuestos, silencios que el enemigo ha usado como puertas abiertas para seguir operando sin resistencia. Dios es un Dios de generaciones. Sus promesas alcanzan hasta 1000 generaciones de los que le aman. Pero también advirtió que las consecuencias del pecado se heredan hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo 25. Esto no es castigo arbitrario, es un principio espiritual. Lo que no se confronta, se hereda. Lo que no se confiesa, se transfiere. Lo que no se sana, se repite. Y muchos hogares cristianos hoy están librando batallas que no comenzaron con ellos, sino que vienen de muy atrás. ¿Cómo se manifiesta esto? Con ciclos. Ciclos que parecen inevitables. Ruina que se repite. Enfermedades que se heredan, no solo en lo físico, sino en lo emocional. Divorcios que se repiten en cada generación. Hombres que abandonan. Mujeres que cargan la familia solas. Hijos que se rebelan. Celos, traiciones, adicciones, infidelidad. Todo con un patrón claro. No es casualidad, es espiritual. Y lo más peligroso es que dentro del ambiente familiar, estas cosas se normalizan. Se repiten frases como, así somos todos en esta familia, aquí nadie llega lejos, en esta casa siempre fue igual. Y eso es precisamente lo que el enemigo quiere, que aceptes el patrón como parte de tu identidad, que confundas herencia espiritual con personalidad, que nunca te atrevas a cortar lo que llevas arrastrando sin saberlo, porque mientras se mantenga el acuerdo, él tiene derecho a seguir operando. Los pactos ocultos pueden venir de muchas fuentes. Palabras malditas pronunciadas por ancestros. Alianzas con brujería, espiritismo, idolatría. Pactos de sangre. Votos pronunciados en momentos de dolor o amargura. Consagraciones a ídolos que tal vez ni recuerdas, pero que marcaron el linaje. Todo eso queda como un documento espiritual firmado. Y aunque tú hayas conocido a Cristo, si no lo has confrontado, puedes seguir operando en áreas de tu vida. El caso de Gedeón es revelador. Cuando Dios lo llama como libertador de Israel, Gedeón no estaba adorando a ídolos. Era un joven obediente, temeroso. Pero cuando Dios le da instrucciones, lo primero que le manda a hacer es derribar el altar de Baal que estaba en la casa de su padre. Es decir, antes de pelear con los enemigos externos, tenía que limpiar la contaminación espiritual de su propia sangre. Y esa es la estrategia de Dios para nuestras vidas también. No puedes conquistar en lo público si hay pactos abiertos en lo íntimo. No puedes avanzar espiritualmente si cargas cadenas generacionales no rotas. No basta con orar. No basta con ir a la iglesia. Hay que identificar, confesar, romper y renunciar. Y no con temor, sino con autoridad. Porque en Cristo ya fuimos hechos libres. Pero esa libertad se activa cuando nos posicionamos para ejercerla. Hay una generación que está pagando precios que no le corresponden.
jóvenes con luchas espirituales profundas, sin saber que sus abuelos abrieron puertas que nadie cerró. Matrimonios estancados por palabras malditas que se pronunciaron sobre la familia años atrás. Personas que oran, ayunan, buscan a Dios, pero sienten que hay algo que no los deja avanzar. Y eso no es falta de fe. Es falta de confrontación espiritual. Jesús fue claro: todo árbol que mi Padre no plantó será arrancado de raíz. Y ese es el llamado hoy. Arrancar de raíz lo que no proviene del cielo. No importa cuántas generaciones lo hayan llevado. No importa si todos lo aceptaron. Tú eres el punto de quiebre. Tú eres el primero que dice: esto termina conmigo. Tú eres la interrupción de esa maldición, la línea donde el ciclo se rompe, el eslabón que no será arrastrado, sino que arrancará. Para eso se necesita luz. Y el Espíritu Santo está trayendo esa luz ahora. Está haciendo que recuerdes cosas que parecían insignificantes, frases que se repetían, secretos que se escondían, hábitos que se toleraban, ritos que se hacían por costumbre, personas con dones espirituales que no eran de Dios. Toda esa mezcla que envenenó tu linaje sin que tú lo notaras. Pero ahora se expone, porque lo que se expone se debilita, y lo que se confiesa se cancela. También es clave romper con la negación. Muchos creyentes no quieren hablar de maldiciones generacionales porque piensan que eso ya no aplica. Pero Pablo dijo claramente en 2 Corintios 10, 4, 5 que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. ¿Qué fortalezas? Mentales, emocionales, espirituales. Y muchas de ellas están edificadas sobre pactos antiguos que no se han deshecho. Otro ejemplo es la historia de Josías, un rey justo, reformador, valiente, pero antes de poder restaurar el culto verdadero, tuvo que destruir todo vestigio de idolatría que sus padres habían dejado, limpiar el templo, quemar altares, cortar estatuas, anular cultos secretos. Él entendió que no bastaba con su buena intención. Había que purificar la historia, y por eso Dios trajo avivamiento a su tiempo. Así también contigo. Dios quiere usar tu vida como un instrumento de restauración para todo tu linaje. Pero para eso, debes tener el valor de mirar hacia atrás sin temor, de levantar el altar verdadero donde antes hubo altares a ídolos, de declarar con tu boca: renuncio a todo pacto que no sea con el Dios vivo, de decir con firmeza: lo que ataron mis abuelos, lo desato yo en el nombre de Jesús, de romper con lo oculto, lo heredado, lo no confrontado, porque el silencio no protege, el silencio perpetúa, y lo que no se habla, se hereda. Pero tú no naciste para repetir, naciste para restaurar, para redimir, para comenzar un nuevo capítulo espiritual, donde ya no gobiernen las sombras del pasado, sino la luz del reino, donde la historia de tu familia ya no esté marcada por ruina, sino por redención, donde tus hijos ya no hereden cadenas, sino cobertura. Este es el momento. La sangre de Jesús no solo te limpia de tu pecado, te libera del legado que el enemigo quiso imponer. No solo borra tu culpa, cancela todo documento legal que se levantaba en tu contra. Pero para que esa limpieza se active, debes decidirte. No basta con saberlo, hay que declararlo, orarlo, confrontarlo. En el próximo segmento vamos a orar juntos por esto. Pero por ahora, permite que el Espíritu revele todo lo que tenga que salir a la luz. Después de desenterrar y romper lo que estaba escondido en generaciones pasadas, el Espíritu nos llevará a entender cómo caminar hacia adelante, con pasos limpios, dirección profética y un nuevo comienzo para ti y toda tu casa. Cuando el linaje es limpiado,
cuando los pactos ocultos son expuestos y rotos, cuando las maldiciones generacionales pierden su legalidad. Lo que sigue no es simplemente un alivio espiritual, es una reconfiguración total del camino. Es como si la atmósfera alrededor comenzara a cambiar. Las cargas se aligeran, la confusión se disipa, y una dirección nueva comienza a revelarse, como si Dios dijera: ahora sí puedo llevarte a donde desde siempre quise, pero antes tenías grilletes en los pies que no te dejaban caminar. Después de que Gedeón derribó el altar de Baal en la casa de su padre, el Espíritu de Jehová vino sobre él con poder. Es decir, el acto de confrontación activó una nueva dimensión, una que estaba dormida, bloqueada. Así también, cuando tú decides cortar con lo que contaminaba tu herencia, se activa un fluir nuevo. Comienzas a escuchar con más claridad, a orar con más autoridad, a caminar con más firmeza, a ver cosas que antes ignorabas, porque el terreno queda limpio para edificar lo nuevo. Pero es en ese momento de restauración donde el enemigo suele lanzar su último intento. Y no será frontal, será sutil. Empezará a susurrar que no cambió nada, que todo sigue igual, que el pasado pesa más que tu decisión, que aún llevas dentro esa marca, que aún estás atado por lo que hicieron tus padres. Mentiras, todas. Porque cuando el pacto con Cristo se activa, toda otra alianza pierde poder. No por emoción, sino por justicia espiritual. La sangre de Jesús no solo te justifica, te legitima como heredero de un nuevo linaje. Uno que no es gobernado por errores del pasado, sino por promesas eternas. Uno que no tiene su origen en el vientre de tu madre, sino en el corazón del Padre. Uno que no se mide por apellido, sino por propósito. Y desde ese día en adelante, caminas como embajador del cielo, no como rehén del pasado. En la palabra encontramos a Ezequías, un rey que enfrentó amenazas externas mientras lidiaba con una historia familiar de idolatría interna. Su padre, Acaz, había contaminado el templo, hecho alianzas con enemigos, cerrado las puertas de la adoración. Pero Ezequías no permitió que el pasado definiera su reinado. Restauró el templo, reabrió los portones, limpió los utensilios, restauró la adoración. Y cuando el enemigo vino con cartas de intimidación, Ezequías fue al altar, no al trono, no al consejo humano, al altar. Esa es la actitud que garantiza victoria, volver al altar. Porque aunque hayas roto los pactos antiguos, el altar es lo que garantiza que el nuevo pacto se mantenga firme. El altar es tu lugar de comunión, de alineación, de renovación. Sin altar, la victoria es temporal. Con altar, la herencia se afianza. Porque no solo estás caminando libre, estás estableciendo un legado nuevo. Este es el tiempo de edificar, de poner piedras nuevas sobre fundamentos limpios, de alinear tu casa bajo la voz de Dios. Y no necesitas hacer grandes actos visibles. Basta con decisiones firmes en lo secreto, con oraciones valientes, con renuncias claras, con pactos nuevos que consagren cada área de tu vida, tus palabras, tus pensamientos, tus finanzas, tus hijos, tu intimidad, todo bajo la autoridad de Cristo. Y recuerda esto, la restauración familiar no siempre se verá de inmediato. A veces, al principio, parece que todo empeora, que el ambiente se pone más tenso, que los viejos demonios se resisten a irse. No te asustes. Eso es señal de que algo se está moviendo, que el territorio está siendo disputado. Mantente firme. No retrocedas. No vuelvas a levantar lo que ya derribaste, porque si resistes, verás la gloria de Dios manifestarse no solo en ti, sino en los tuyos. Josué dijo: «Yo y mi casa serviremos a Jehová», no como un deseo romántico, sino como un decreto de fe. Y tú puedes hacer lo mismo. No importa cómo esté tu familia hoy.
No importa qué demonios la hayan gobernado. No importa cuán profunda haya sido la herida, el abandono, la traición. La sangre de Cristo es suficiente. Su nombre es suficiente. Su espíritu es más que suficiente. Y cuando te posicionas desde esa verdad, te conviertes en el restaurador de portillos, en el reparador de veredas, en el que reescribe la historia espiritual de todo un linaje, no con fuerza humana, sino con dirección divina. No con gritos, sino con autoridad. No con control, sino con presencia. Dios no te ha hecho pasar por este mensaje para conmoverte solamente. Lo hizo para activarte, porque ya viste el patrón de Caín, el desgaste de Labán, la permisividad de Acab, la traición de Judas, la religión seca de los fariseos y ahora los pactos oscuros de generaciones pasadas. No puedes seguir igual. El Espíritu te ha dado un mapa, te ha expuesto la raíz, te ha entregado herramientas. Es ahora, es hoy. No hay más tiempo que perder. No hay más generación que sacrificar. Tú eres el que rompe, el que corta, el que levanta, el que ora, el que sana, el que vuelve a edificar desde cero con cimientos de verdad. Y si no sabes por dónde comenzar, comienza por el altar. Ahí siempre empieza la restauración. Una vez que el terreno ha sido limpiado, el altar restaurado y los pactos rotos, el caminar espiritual comienza a tomar una forma diferente. Ya no se avanza con peso, sino con determinación. Ya no se ora desde la desesperación, sino desde la convicción. Algo se ha roto en lo invisible, y aunque quizás en lo natural no veas cambios inmediatos, la atmósfera ya fue sacudida. Porque donde antes había oscuridad heredada, ahora hay una luz nueva guiando los pasos. Este proceso no termina en el momento de la revelación. Recién comienza. Porque Dios no solo quiere libertarte, quiere formar carácter en ti. Quiere enseñarte a proteger tu altar, a velar por tu casa, a caminar con discernimiento, no para vivir con paranoia, sino con sabiduría espiritual. Porque el enemigo no se rinde fácilmente. Intentará volver, quizás no por la puerta, pero sí por alguna grieta emocional o una costumbre que considerabas inofensiva. Por eso, cada paso que viene después del rompimiento debe ser vigilado. No para vivir atemorizado, sino para cultivar una nueva manera de vivir en el Espíritu. Dios no te liberta para que sigas igual. Te liberta para que seas columna en tu casa, intercesor silencioso, guerrero discreto, atalaya firme. El que vela mientras otros duermen, el que ora cuando otros murmuran, el que guarda la atmósfera con su santidad. Hay hogares donde la guerra espiritual ha disminuido, no porque el enemigo se haya ido, sino porque ya no encuentra quien lo confronte. Todo se volvió costumbre, todo se volvió normal. Pero tú no fuiste llamado a conformarte con eso. Hay una unción sobre tu vida para marcar diferencia en lo secreto, para cambiar la dirección del linaje, para cerrar ciclos de muerte y abrir sendas de vida. Una vez que has sido consciente del peso espiritual de los pactos pasados, debes establecer pactos nuevos. Y estos no son ceremonias religiosas. Son decisiones diarias, profundas, consistentes. Elegir la verdad cuando mentir sería más fácil. Perdonar cuando el alma pide venganza. Honrar cuando la carne quiere despreciar. Callar cuando el espíritu lo pide. Hablar cuando el momento lo exige. Cada una de estas elecciones va sellando un nuevo pacto sobre tu generación. Porque lo que cortaste con oración se mantiene con obediencia. Lo que destruiste con discernimiento se protege con integridad. Lo que limpiaste en el altar se cuida en lo cotidiano. La limpieza espiritual no es un evento, es un estilo de vida.
una forma de caminar, un nuevo tono en la voz, una manera distinta de mirar, de amar, de reaccionar. No estás igual. Aunque otros no lo noten aún, el cielo sí lo nota. El infierno también. Por eso sentirás, en algún momento, una resistencia inesperada, un rechazo que no esperabas, una burla sutil, un distanciamiento de quienes antes te acompañaban. No es casualidad, es el costo de tu libertad, es el eco de tu decisión, es el fruto de haber roto con lo que tantos decidieron tolerar. Y no debes entristecerte por eso, debes afirmarte, porque si el mundo no te rechaza en algún momento, es probable que aún estés demasiado cerca de su sistema. A partir de ahora, el caminar no será fácil, pero será claro. Habrá pruebas, pero también dirección. Habrá oposición, pero también autoridad, porque lo que antes te hacía tropezar ya no tendrá el mismo poder. Lo que antes te detenía, ahora será vencido con la palabra. Lo que antes parecía imposible, comenzará a ceder. No por ti, sino por el que te llamó, el que pelea por ti, el que ya venció. Y hay algo más que debes saber. Tu libertad no es solo para ti. Así como el pecado se hereda, la libertad también. Así como las cadenas se transfieren, el fuego también. Cada paso que des en obediencia es una semilla de restauración que se planta en tus hijos, en tus sobrinos, en los que te rodean. Quizás no lo veas ahora, pero un día alguien se acercará y dirá: no sé qué hiciste, pero desde que tomaste esa decisión, algo en esta casa cambió y cambiará. Porque los que caminan en santidad, aunque lo hagan en silencio, son detectados en lo invisible. El enemigo ya no podrá moverse con la misma libertad. La atmósfera comenzará a cerrarse para los demonios que antes paseaban como en casa. Las visitas oscuras serán interrumpidas. Las voces del pasado se silenciarán. Porque alguien decidió poner orden. Porque tú decidiste pararte en la brecha. Dios honra esa decisión y lo hará a su manera. No como tú esperas, sino como Él sabe. A veces a través de procesos que duelen, otras veces con milagros inesperados, pero siempre con propósito. No te soltará ahora. Has abierto una puerta que no se cerrará fácilmente. El fuego que hoy arde en ti no es emocional, es eterno. Fue encendido desde lo alto y seguirá creciendo si lo alimentas con comunión, con obediencia, con verdad. Este ha sido un viaje profundo. Hemos expuesto demonios silenciosos, estructuras familiares contaminadas, pactos escondidos, religiosidad muerta y herencias espirituales tóxicas. Pero también hemos visto la estrategia de Dios para restaurar, libertar y levantar. Ahora queda en ti custodiar lo que has recibido, caminar con intención, proteger el terreno conquistado y seguir avanzando, sabiendo que lo peor quedó atrás y lo mejor aún está por revelarse. Si has llegado hasta aquí, no ha sido por emoción, es porque el Espíritu ha estado tocando áreas que necesitaban ser iluminadas. Permanece, permanece, no te sueltes, no lo sueltes. La obra ha comenzado, y aunque no veas todo aún, el cielo ya está trabajando a tu favor. Amado hermano, si has llegado hasta este punto, es porque algo dentro de ti decidió no conformarse. Algo te empujó a seguir, a permanecer, a escuchar cada palabra como si tu vida espiritual dependiera de ello. Y es que realmente así fue. Este mensaje no fue una enseñanza más. Fue una confrontación directa a estructuras invisibles que te estaban atando sin que lo supieras. Fue una limpieza profunda, una cirugía espiritual que tal vez dolió, pero que está trayendo sanidad a lugares donde solo había ruina heredada. Muy pocos llegan hasta el final de una palabra como esta, porque no es liviana.
No es entretenida, no es complaciente. Pero tú no estás aquí para que te acaricien las emociones, sino para que tu espíritu se alinee con el cielo. Y eso es lo que hoy ha comenzado en ti. Una nueva línea, un nuevo camino, una puerta que se abre para que ya no camines con cadenas invisibles, sino con una convicción firme, limpia, libre. Hoy Dios ha comenzado algo profundo. No lo hizo con espectáculo, ni con ruido. Lo hizo desde dentro. Quitó vendas, abrió los ojos, te hizo ver patrones que no habías notado, palabras malditas que se repitieron durante años y tú las aceptaste como parte de tu identidad, estructuras familiares que parecían inofensivas, pero estaban drenando tu fe, contaminando tu ambiente, sosteniendo puertas abiertas al enemigo. Hoy eso ha quedado desenmascarado, y cuando la verdad llega, la mentira pierde fuerza. Por eso, quiero pedirte que declares públicamente tu victoria. Que en los comentarios de este video escribas la frase: he sido despertado para cerrar puertas y abrir camino a la luz de Cristo. Esa frase no es solo una expresión, es una marca, es una señal, es una forma de decirle al cielo: estoy listo para lo que viene. Y de decirle al infierno: ya no tienes parte ni suerte en mi casa. Hazlo como un acto de fe. Escríbelo como quien clava una bandera en un terreno que por años estuvo ocupado. Comparte este mensaje con 3 personas. Sí, 3. No por obligación, sino por responsabilidad espiritual. Porque así como tú necesitabas esta palabra, alguien más está siendo destruido en silencio por los mismos enemigos que tú acabas de identificar. Puede ser un amigo, un familiar, alguien que viene a tu mente mientras lees esto. No lo ignores. A veces Dios responde las oraciones de otros a través de nuestra obediencia. Y si tú fuiste alcanzado hoy, ahora eres instrumento para que otros también salgan de la ceguera. Hazlo con la misma urgencia con la que se apaga un fuego en una casa, con la misma pasión con la que se rescata a un ser querido del peligro. Porque esto no es solo un contenido más, es una llave, y cada vez que alguien la recibe, otro territorio se le arrebata al enemigo. Que no sea un simple acto digital, que sea una siembra espiritual, una decisión que diga: no guardo para mí lo que puede libertar a otro. Y mientras compartes, ora. Que no sea solo un enlace enviado, sea una semilla regada con oración. Dile al Señor que esta palabra llegue al corazón que más la necesite, que no se pierda, que abra los ojos, que traiga libertad. Porque si esta palabra logró tocarte, removerte, hacerte pensar, llorar, decidir, es porque el Espíritu Santo estuvo en cada frase, hablándote directo, guiándote con propósito. Y ahora, después de tanto revelado, quédate un momento más. No te vayas aún. Respira, cierra los ojos, siente lo que está ocurriendo en el ambiente. No lo apagues rápido. Deja que la música que escuchas ahora se convierta en un altar donde puedas darle gracias a Dios. Sin prisas, sin interrupciones. No pongas pausa. No abras otra ventana. No regreses a lo cotidiano como si nada hubiera pasado. Dedícale unos segundos al cielo. Eleva una palabra de gratitud. No importa si no sabes orar con palabras bonitas. Solo abre tu corazón. Agradécele por haberte revelado lo que por años estaba oculto. Por darte la fuerza de quedarte hasta el final. Por confirmarte que no estás solo. Por recordarte que aún hay promesas sobre tu vida, que aún hay camino, que aún hay redención para tu casa. Este momento puede parecer pequeño, pero será recordado en el cielo, porque cada vez que alguien decide levantarse, cerrar puertas, limpiar su herencia, romper pactos, sellar su casa con la sangre de Cristo, el cielo se mueve.
Ángeles son enviados. Maldiciones son canceladas. Promesas se activan. Y tú hoy fuiste parte de eso. Camina con esta verdad. Ya no eres esclavo. Ya no repites lo que otros decidieron. Ya no estás bajo sombra. Eres libre. Estás cubierto. Y lo que viene será mayor. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.